Buenas tardes, estimados participantes del curso especializado en contrataciones con el Estado. El día de hoy seguimos con nuestra segunda sesión con el tema Reflexiones sobre la fiscalización en las contrataciones con el Estado. Nos acompaña la doctora Mildred Valdivia Acuña, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada de la Maestría de Regulación de Servicios Públicos e Infraestructura de la Universidad del Pacífico y egresada de la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Marcos. Cuenta con postítulo de segunda especialidad en Derecho Administrativo, ha sido adjunta de docencia del curso de Derecho Administrativo 2 y del programa de segunda especialidad de Derecho Público y Buen Gobierno de la PUC. Cuenta con amplia experiencia en temas de asesoría de entidades públicas, empresas nacionales, en materia de contrataciones públicas, derecho administrativo, entre otros. Muy buenas tardes, estimada doctora. Le doy el uso de la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por permitirme esta noche hacer unas breves reflexiones acerca de la importancia de la actividad de fiscalización en las contrataciones del Estado. Sin más preámbulo, vamos a desarrollar la temática de la noche, ¿no? Entonces, la fiscalización administrativa es una institución que no se ha dado a conocer de manera correcta, lo cual ha traído implicancias justamente en la forma, en los resultados, ¿no? En los resultados de los productos, valga la redundancia, de las fiscalizaciones en los diversos ámbitos a los que se le encarga a la administración esta actividad. Por ello, es pertinente poder comenzar reflexionando acerca de cuál es el alcance de la fiscalización administrativa y qué es lo que involucra como tal y cuál es la novedad de esta institución en el ordenamiento peruano, para sobre ello hacer la reflexión acerca de si es que la administración pública peruana actual en materia de fiscalización en contratación con el Estado lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿no? Eso es básicamente el objetivo de esta noche. Entonces, como les mencionaba, es necesario hacer una reflexión acerca del concepto de la fiscalización administrativa. A lo largo de, digamos, de estos últimos años, ¿no? De estos últimos años, hablar de fiscalización administrativa ha sido hablar de un término que da mucha confusión. ¿Por qué? Porque se lo ha confundido con hecho administrativo, procedimiento administrativo, actuaciones internas, etc. Entonces, por eso es que es necesario hacer la reflexión del concepto de fiscalización. Para los que no tienen la especialidad en derecho administrativo, voy a tratar de ser lo más sencilla y escueta posible en la conceptualización misma de la actividad de fiscalización, para que ustedes luego, cuando interioricen la importancia de conceptualizar bien a esta actividad, no se den cuenta de que muchas de estas fiscalizaciones caen en nulidades justamente por la desnaturalización y el desconocimiento que aún arrastra las administraciones públicas. Entonces, en primer lugar, la fiscalización administrativa ha sido entendida como un hecho administrativo, ¿no? El hecho administrativo fue equiparado al tema de fiscalización porque consideraban de que la fiscalización en sí no era más que un despliegue de actuaciones materiales, un despliegue de actuaciones operativas, un despliegue de actuaciones técnicas en el ejercicio de la función administrativa, y que lo único que aspiraba era solamente a producir los efectos jurídicos en el administrado. Entonces, en palabras sencillas, al equiparar la fiscalización administrativa con hecho administrativo, lo que buscaban era que
los comportamientos materiales que hacían las administraciones públicas, ¿no? Encajaban dentro de la actividad de fiscalización porque consideraban que la fiscalización era una actuación física y operativa de cualquier órgano de la administración pública que producía adquisición, modificación, transferencia o extinción de relaciones jurídicas, ¿no? Eso como primer acercamiento, ¿no? Respecto a la fiscalización administrativa. Por otro lado, la fiscalización administrativa también fue vista como el ejercicio de un deber, de un control, ¿no? Entonces, justamente muchos de los estudiosos de derecho administrativo lo que decían era que la fiscalización era más que nada una actividad de control que buscaba asegurar la adecuación de la actividad estatal a la legalidad, ¿no? Entonces, equiparaban este deber control de la actividad de fiscalización a la llamada policía administrativa, ¿no? Y lo consideraban dentro de la llamada teoría de la policía administrativa a la actividad de fiscalización, porque como ustedes saben, dentro de las funciones importantes de la policía administrativa está justamente la vigilancia en general para asegurar el bienestar de la colectividad, evitando pues que haya perturbaciones, evitando infracciones a los derechos, infracciones a las libertades de los ciudadanos. Entonces, básicamente, ¿no? También se la quiso equiparar con la figura de la policía administrativa, no obstante, ¿no? Dado el desorden que había acerca de la fiscalización administrativa, es que la fiscalización administrativa hoy por hoy, y un poco agradeciendo, ¿no? a este importante, el decreto legislativo 1272, es que ya se cierra, ¿no? la discusión acerca de la conceptualización misma de la fiscalización administrativa, y la fiscalización termina, ¿no? por entenderse que no es un procedimiento administrativo, que no se le aplican los principios del procedimiento administrativo, que no se le van a aplicar las reglas del procedimiento administrativo, y que la fiscalización, en primer lugar, debe ser entendida no como un hecho, no como una actividad de policía, sino que la fiscalización, en primer lugar, debe ser entendida como una potestad de las administraciones públicas. ¿Qué significa potestad de las administraciones públicas? La potestad de la administración pública es el poder, ¿no? de actuación genérico que se le atribuye mediante una ley, ¿no? a la administración, caracterizándose justamente, como ustedes saben, por ser inalienable, irrenunciable e imprescriptible, ¿no? Entonces, y ello todo enmarcado en la protección, en la tutela de los intereses a los que se le ha encargado a la administración pública en el marco de sus competencias. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros no entendemos que la fiscalización es una potestad administrativa, es una actividad de la administración y que no es un procedimiento administrativo, cuando estemos frente a una fiscalización administrativa, llámese en contrataciones del Estado, una fiscalización municipal, una fiscalización por parte de, no sé, de alguna entidad que regula o que supervisa, ¿no? sectores regulados, vamos a caer en el error de convalidar, ¿no? una fiscalización que ya viene, digamos, está mal llevada y ya viene con caracteres de que esa fiscalización no va a servir, no va a tener ninguna injerencia
jurídica, ¿no? No tiene los impactos porque ya está contaminada, ya esa fiscalización carece de validez y por tanto es nula. Entonces, si nosotros no entendemos esta primera idea de que la fiscalización no es un procedimiento administrativo, cuando nos toque, ¿no? Enfrentar la fiscalización administrativa, no solamente no nos vamos a dar cuenta de la nulidad de esta actividad en la que ha caído, sino nos vamos a dar cuenta, no vamos a advertir lo esencial, que ni siquiera puede servir de insumo el producto de esa fiscalización para un futuro procedimiento administrativo sancionador. Entonces, eso es como primera idea. Ahora, es cierto que teniendo la idea de que la fiscalización administrativa es una actividad, no es un procedimiento administrativo, va a tener ciertas características y ciertos fundamentos que van a diferir justamente de lo que es un procedimiento común, ¿no? Entonces, en primer lugar, la fiscalización administrativa, como cualquier actividad, como cualquier potestad de las administraciones públicas, proviene directamente de una convalidación en el ordenamiento jurídico y por lo tanto no es posible desligarla de la competencia administrativa que le va a servir de fundamento. Entonces, frente a una fiscalización administrativa, lo primero que deberíamos hacer es ver si es que la entidad de la administración pública cuenta o no con las potestades para poder ejercer fiscalización en dicha materia. Y esto es importante porque esto que parece tan natural, tan básico, tan elemental, tan esencial, no ha sido, digamos, ha traído mucho problema en materia de fiscalización administrativa. Por mi experiencia les digo que muchas de las entidades de las administraciones públicas fiscalizan sin tener competencia para poder fiscalizar en determinadas materias. Pongo un ejemplo no tan sencillo. En el sur del país existen las plantas termoeléctricas, ¿no? Existen las plantas termoeléctricas en el sur de Lima, perdón, y la Municipalidad Distrital de Chilca, y más o menos en el año 2013 creo, se atribuyó la facultad para poder fiscalizar, ¿no?, a todas las plantas termoeléctricas, de generación termoeléctrica, y poder clausurarlas. Entonces, en ese momento, año 2013 más o menos, aún no teníamos el decreto legislativo 1272, muchos de los, digamos, de los abogados a las que se le encargó la defensa de estas plantas termoeléctricas no entendían bien lo que era la fiscalización administrativa y pecaron un poco por soberbia y no entendieron de que el meollo del asunto estaba en atacar la competencia, ¿no? Que la competencia no estaba en manos de la municipalidad distrital, sino que estaba en manos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y con eso cae pues la fiscalización y la apertura del procedimiento sancionador que se hizo contra estas plantas termoeléctricas. Entonces, eso es importante, es bastante importante porque cuando estamos frente a una fiscalización administrativa no se le da el peso necesario. Y en toda actuación por parte de las administraciones públicas, la competencia de la entidad es necesaria. ¿Es necesaria por qué? Porque distribuye funciones, porque vamos a saber qué potestades tiene asignada, porque vamos a saber qué facultades se le han atribuido para la consecución de determinados fines, y a la vez vamos a saber cómo es que se tiene que desenvolver dicha administración pública en relación además con otras autoridades públicas y en relación con los administrados. Entonces, por eso es que la competencia administrativa, cuando hablamos en temas de fiscalización,
es muy importante revisarla porque la competencia va a otorgar esa habilitación legal para que la potestad administrativa pueda ser ejercida, para que se determinen esos límites a los cuales se sujetan las administraciones públicas. Entonces, esto, ¿no? Esto que parece que viene un poco como reflexión acerca de estas instituciones básicas del derecho administrativo, no lo ha sido tanto, porque antes de la emisión del decreto legislativo 1272, nosotros solamente teníamos por ahí la referencia a la fiscalización en el principio de los controles posteriores, en la ley de procedimiento administrativo general, en el 1.16, cuando se hablaba de la fiscalización posterior, pero no se entendía, no se conceptualizaba, no se sabía qué cosa era la fiscalización administrativa. Entonces, por eso es que la competencia va a otorgar esta habilitación legal para que la administración pueda ejercerla y pueda ver cómo es que se sujeta a determinados límites. Ahora, quiero yo compartir mi pantalla con ustedes. Ya, perfecto. No sé si lo están viendo. Ya, a ver. Lo que les menciono es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando en nuestro ordenamiento se da el cambio al decreto legislativo 1272, se incorpora este capítulo de la fiscalización administrativa y un poco se llama al orden a todas las administraciones públicas, nosotros tomamos, ¿no? Tomamos parte de lo que ya en países como España se estaban ya desarrollando. Para profesores y los que quieran hacer una reflexión acerca de la fiscalización administrativa, para profesores como el profesor Izquierdo Carrasco, la fiscalización administrativa, pues, nuevamente, son las actuaciones materiales de investigación, ¿no? Nos dice, y de contraste por parte del personal inspector para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Con lo que está, digamos, encargada la administración para que verifique y que esté conforme a ley, ¿no? Y justamente esta conceptualización es que nos hemos permitido hacer un análisis de si es que la administración, cuando se conceptualiza la actividad de fiscalización, cae dentro de un procedimiento administrativo o cae más dentro de una actividad material, de una potestad material por parte de la administración. Como ustedes lo ven acá, encaja más dentro de lo que es una potestad, dentro de lo que es una actividad de la administración pública. Ello también ha sido recogido por profesores como Rebollo Puig, y justamente este cambio que se hizo en el ordenamiento peruano se salta un poco acerca de lo que ya pasaba, ¿no? De lo que ya se venía reflexionando en países como España, ¿no? Acerca de la fiscalización administrativa, pero además nosotros, el Estado peruano, cuando quiere incorporarse a la OCDE le dice mucho cuidado con la fiscalización administrativa porque tu fiscalización es bastante arbitraria. Las entidades de la administración pública fiscalizan muy mal, no hay un orden acerca de la conceptualización, apenas solo tienes un artículo en la ley del procedimiento administrativo general y eso hace que todos los procedimientos sancionadores caigan en nulo. Entonces, por eso es que vemos acá, ya en el año 2013, hay un congreso de la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo y ahí se deja sentado una idea que es trascendental y que está recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es que, en el TUA, la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es que la fiscalización es una actividad que tiene como propósito principal la prevención y que no debe darse por sentado de que la misma viene preordenada a la apertura de un sancionador. Y esto es muy importante, porque cuando se hace fiscalización en materia de contrataciones públicas, cuando desde el inicio de la fiscalización
nos damos cuenta que el fiscalizador lo que quiere finalmente es sancionar, esa fiscalización ya está contaminada. Esa fiscalización ya no está acorde a la ley. Ahora, lo que les decía, un poco para ponerlos en contexto y para que se den cuenta y para que también hagan un análisis acerca de cómo es que el ordenamiento peruano digamos, ha hecho un tránsito, ¿no? Antes como les mencionaba, había un gran desorden acerca de lo que significaba la fiscalización administrativa, y la fiscalización administrativa estaba también disociada de los términos supervisión, control, etc. Hoy por hoy, con la incorporación, con el DL 1272 y la incorporación de este capítulo de fiscalización al TUE, la Ley de Procedimiento Administrativo, todos sabemos que fiscalización, supervisión, control, etcétera, son términos que van a equiparar a lo mismo. Son actividades materiales que hace la administración para verificar si se cumplió o no la ley. Pero como antes había un desorden total en el ordenamiento peruano, entonces lo que pasaba es que en muchas de las leyes, ¿no?, especiales, leyes, reglamentos especiales, veíamos una clasificación artificiosa de lo que era la supervisión, de lo que era la fiscalización. Entendían que eran conceptos distintos, como vemos acá, en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Entendían que la supervisión lo que tenía era el propósito de asegurar el cumplimiento de obligaciones, y la fiscalización lo que tenía era el propósito de sancionar. Igual en el reglamento de supervisión, fiscalización y sanción de las entidades prestadoras de servicios, vemos acá que en el artículo 5, la función supervisora hace referencia a la verificación del cumplimiento de las obligaciones, y la función fiscalizadora a imponer medidas correctivas, a imponer medidas de sanción. Entonces, esto nosotros, dada la explicación anterior, ya nosotros debemos de saber que, dado el actual ordenamiento peruano, la función supervisora, fiscalizadora o de control equipara lo mismo. De ninguna manera, cuando estemos frente a una función, latentemente frente a actividades de función de supervisión, fiscalización, control, como se lo llame, ¿no? Debemos ver, ¿no?, la intención de sancionar, porque esa actividad ya estaría contaminada y no tendría validez. Entonces, eso, mucho cuidado, porque eso es lo que, pese al gran avance que se ha dado en materia de fiscalización, todavía hay vestigios de contaminación del concepto mismo de la actividad de fiscalización, ¿no? Y muchas veces, por desconocimiento, lo que se hace es contestar elementos como que con respecto al acta, con respecto a los fiscalizadores, etcétera, pero no se ataca lo esencial, que es el concepto de la fiscalización misma y la desnaturalización misma. Si la fiscalización se desnaturaliza, como vamos a ver, esa fiscalización no vale, sea en cualquier rama que se dé y sea cualquiera entidad de la administración que la esté desarrollando. Entonces vemos acá, ¿no?, que había marco normativo equivocado, ¿no?, que hacía una distinción artificiosa de lo que era la función supervisora, de lo que era la función fiscalizadora, y caían en el error de identificar la función fiscalizadora con la potestad sancionada, ¿no? Y eso también está equivocado. No obstante, también, a la vez que concurría este ordenamiento equivocado, ¿no?, también teníamos el Código Tributario. No quiero decir que en materia tributaria se fiscalice bien, solamente estoy diciendo que con respecto a la conceptualización y a la Ley de Inspección de Trabajo, veíamos que la conceptualización del concepto de inspección
de fiscalización, de supervisión o de control, como ustedes saben que son términos equiparables, y ya el mismo tuvo la Ley de Procedimiento Administrativo General, lo ha dicho textualmente, ahí sí se conceptualizaba bien en estos instrumentos jurídicos. El Código Tributario nos decía que la fiscalización estaba dada para la verificación, ¿no? Y la Ley de Inspección del Trabajo también nos hablaba justamente de esta verificación y no hacían esa distinción artificiosa en equipararla con como antesala del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, esto, ¿no? Ya estaba haciendo mucho ruido en el ordenamiento peruano. Como les digo, se toma mucho los aportes del profesor Rebollo Puy, se toman mucho los aportes del profesor Izquierdo Carrasco y se toman los aportes del profesor Segarra Valdivia, ¿no? Para llegar hoy por hoy a lo que es el procedimiento, a lo que es, digamos, la actividad de fiscalización, no como un procedimiento. Entonces, antes de la emisión del DL 1272 teníamos eso, que la fiscalización, ¿no? Estaba más o menos identificada dentro del 1.16 del principio de control posterior. Era básicamente este y otro artículo, todo lo que teníamos acerca de cómo es que se debía desarrollar la fiscalización administrativa. Hoy por hoy, que es el 239, no el 237, hoy por hoy, en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, nosotros vamos a ver que hay una definición más completa de la actividad de fiscalización y esto pues tiene mucho impacto en las fiscalizaciones específicas, ¿no? Como en la materia de contrataciones con el Estado. Entonces, hoy por hoy vemos que la actividad de fiscalización ya está ahí más desarrollado, más conceptualizado. Es el conjunto de actos, es el conjunto de diligencias, de investigación, supervisión, control o inspección. Y miren qué importante esto es muy importante porque incluso la actividad que realiza la Contraloría General de la República calza dentro de esta definición de la actividad de fiscalización, porque ellos hacen actividad de control. Entonces, las reglas de este capítulo de fiscalización administrativa calzan también dentro de la fiscalización que hace esa entidad y de la fiscalización de la reflexión de esta noche en materia de contrataciones con el Estado, que vamos a ver que hace el OCE, ¿no? Entonces, la actividad de fiscalización, ya lo hemos visto, hay una equiparación terminológica, pero lo más importante es que la actividad de fiscalización tiene o debe tener un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención de riesgos, de gestión de riesgos, de tutela de bienes jurídicos protegidos, ¿no? Entonces, y esto es importante, ¿ya? Esto es importante porque solo la lectura de este artículo nos lleva a la reflexión o nos debería hacer mucho ruido acerca de si las entidades como la Contraloría General de la República o entidades como el OCE cumplen con la conceptualización misma de la fiscalización administrativa que está acá plasmada en letra, ¿no? Que está en el tubo de la ley. Si es que la Contraloría hace un control bajo un enfoque de cumplimiento normativo o más de prevención de riesgos, o más bien ya viene aperturado o un poco por desconocimiento a generar responsabilidades en los servidores públicos. Ya viene aperturado o viene con la intención de aperturar procedimientos administrativos sancionadores por responsabilidad funcional administrativa. Entonces, un poco eso debería llevarnos a una primera reflexión, ¿no? Ahora, el legislador peruano, sabiendo de que el encargo de la actividad de fiscalización se le da a diversas entidades de la administración pública, quiso, digamos, un poco cerrar la discusión acerca de si es que era aplicable o no la definición de la actividad de fiscalización.
Y miren qué importante lo que pone. Independiente de su denominación, de las normas especiales que regulan esta función, se interpretan, todas las normas especiales que regulan la función de fiscalización se deben interpretar y aplicar en el marco de las normas comunes en el presente capítulo, aun cuando conforme al marco legal sean ejercidas por personas naturales o sean ejercidas por personas jurídicas privadas. Miren qué importante. Y esto lo hace, como les he mencionado, por recomendación también de la OMS, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener la idea que la fiscalización no es la antesala a un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Como les mencionaba. La fiscalización cumple otras finalidades y esas finalidades son importantes. Son importantes porque no estamos frente a un procedimiento administrativo, ni siquiera estamos frente a un procedimiento administrativo sancionador. Estamos frente a una actividad material de la administración pública. Y la finalidad que tiene esta actividad es conocimiento de la realidad, detección de riesgos, detección de irregularidades y prevención en general. Y aquí ustedes deberían hacer una pausa si es que frente a las fiscalizaciones a las que ustedes han tenido oportunidad de estar incursos, inmersos, han encontrado esto. Si es que han encontrado han encontrado el espíritu de la fiscalización misma acá, o más bien han encontrado un espíritu que desnaturaliza el concepto de fiscalización misma y lo que hace es sancionar, atropellar, desconocer el ordenamiento jurídico, ¿no? Y basta un poco prender las noticias para darnos cuenta que cuando vemos actividades de fiscalización ejercidas por muchas de las municipalidades, ¿no? Nos damos cuenta que están completamente de espaldas a este capítulo de fiscalización del TUE, la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, como vemos, principalmente nosotros, al menos, conceptualmente tenemos que llevarnos la idea de que el fundamento de la fiscalización administrativa reside en cautelar la aplicación de las normas y esto porque eso va a indicar, ¿no?, a la administración cómo es que están funcionando las cosas, ¿no? Y eso alimenta en términos de eficiencia, alimenta en términos de eficacia a la actividad misma de la administración pública para que pueda cumplir con los intereses que se le ha encargado. Ahora, existen deberes que tiene la administración cuando hace este despliegue de la actividad de fiscalización, claro. Y esto está ya recogido también en el TUE de la Ley de Procedimiento Administrativo y que no estaba, ¿verdad? No estaba antes. Antes del DL 1272 no estaba, era un poco gaseoso. Teníamos solo este principio de controles posteriores. Por eso es que ahora se tiene el informar a los inspeccionados, advertir al inspeccionado sobre una situación irregular, proponer medidas a los órganos competentes, adoptar medidas provisionales, realizar actuaciones previas, realizar estadísticas y estudios de mercado. Y luego vamos a ver cómo es que fiscaliza el OCE. Pero lo cierto es que antes de la emisión del DL 1272, más o menos en el 2016, vemos que había una multiplicidad de reglas para la fiscalización administrativa y vemos que incluso eso se vio en el ordenamiento porque teníamos conceptualizaciones muy distintas y contradictorias de lo que era la fiscalización, ¿no? No había una normativa homogénea, no había una normativa general y los riesgos, evidentemente, son los abusos y que finalmente esa fiscalización no sea útil frente a un procedimiento administrativo sancionado. Ahora, con la emisión del DL 1272 y ya con la incorporación de este capítulo de fiscalización administrativa, ya tenemos reglas más claras acerca de la fiscalización, ya sabemos que es equiparable la terminología inspección, fiscalización, supervisión, control, y que ese es el capítulo mínimo que deben respetar las entidades de la administración que realizan ese tipo de fiscalización. Y lo que busca, ¿no?, lo que se ha buscado el legislador peruano, lo que ha buscado al que nosotros tengamos un capítulo de fiscalización administrativa,
es justamente un equilibrio de poderes y garantías a los administrados y minimizar estos abusos e ineficiencias. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿pero cuáles son los principios que se le aplican a la fiscalización administrativa si no es un procedimiento administrativo y tampoco es un procedimiento administrativo sancionado? Esto ha sido ya contestado por la doctrina peruana, no obstante, aún queda como tarea, ¿no?, para ser incorporado en el capítulo de fiscalización administrativa, textualmente, cuáles deberían ser los principios. Pero los límites naturales, ¿no?, digamos, a esta actividad de fiscalización son tres principios: el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad y el principio de igualdad. El principio de proporcionalidad, justamente, como ustedes saben, lo que busca es que haya una adecuación entre medios y resultados, ¿no? Entonces, el principio de legalidad también, ustedes lo han visto, y lo conversábamos un poco al inicio, que la fiscalización administrativa solamente puede ser ejercida por la administración que tenga competencia para fiscalizar en esa materia, ¿no? Entonces, por eso es que acá, un poco para complementar la importancia de la legalidad en materia de fiscalización administrativa, señalamos al profesor García Ureta, que nos habla de que la labor inspectora no puede ser ejecutada en forma indiscriminada por órganos que no tengan atribuida esa materia, ¿no? Entonces, vemos entonces que la fiscalización tiene estos principios y también tiene el principio de igualdad, ¿no? Justamente por lo que venía pasando antes, ¿no? Cuando la OCDE hace un análisis acerca de cómo es que estaba la fiscalización administrativa, se da cuenta que muchas de las entidades fiscalizaban a ciertos administrados y otros administrados no, vulnerándose el principio de igualdad también. Por eso es bastante importante. Entonces, ahora, ¿qué potestades, como estamos frente a una actividad material, es una potestad, ¿no? El ejercicio de la fiscalización, ¿cuáles son las potestades que dan? Acceder a lugares públicos, acceder a documentos, exigir información, recabar información o documentos, tener potestades sobre terceros, requerir auxilio de las fuerzas y de cuerpos de seguridad, ¿no? Entonces, finalmente, la fiscalización como actividad, como habíamos visto, tenía esta labor preventiva, ¿no? No sancionadora, sino preventiva. Y en materia doctrinaria se la ha tratado de encajar dentro de una tipología tripartita de la fiscalización, en la fiscalización preventiva, correctiva y orientativa, ¿no? Entonces, eso, pero, y esto es más importante. Cuando nosotros bueno, primero, antes de pasar a cómo es que se fiscaliza, por ejemplo, la Dirección de Gestión de Riesgos del OCDE, ¿ya?, en materia de contratación del Estado. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la potestad de fiscalización, o bueno, ya haciendo un resumen de lo que hemos venido viendo hasta ahorita, es que solamente puede ser, digamos, esta potestad solamente puede ser ejercida por la administración pública que tenga la competencia para esto, y es una competencia atribuida legalmente. También esta competencia es imprescriptible y es irrenunciable. Esta competencia también se ejerce siempre de oficio y es una atribución unilateral. Y eso es importante decirlo, ¿ya? Porque puede darse el caso que la fiscalización sea producto, ¿no? O sea, o se entienda que se ha producido por una denuncia que ha hecho un ciudadano, que ha hecho otro administrado, ¿no? Y digan, y se desnaturalice el hecho de que la fiscalización siempre es de oficio, ¿ya? Y aquí mucho cuidado con eso, porque la denuncia
no necesariamente hace que la administración despliegue la actividad como tal. La denuncia administrativa es pues la puesta en conocimiento que hace un ciudadano, un administrado de la administración de un incumplimiento, y la administración le tendrá que responder a ese ciudadano acerca de si es que va a activar o no va a activar, pero no hay una obligación de activar, no, digamos, cierta actividad solamente por el hecho de la presentación de una denuncia. Entonces, por eso es que la forma en cómo se despliega o cómo se ejerce la fiscalización administrativa siempre va a ser de oficio y es una atribución unilateral que tienen las administraciones públicas. Ahora, ¿va a comprender obligaciones legales? Sí, ya lo vimos. La administración pública tiene diferentes tipos de potestades al momento de que realiza la fiscalización administrativa. ¿Puede admitir la colaboración de terceros? Sí, puede admitir la colaboración de terceros, aunque hay toda una discusión acerca de la participación de los terceros fiscalizadores, que no es materia de esta reflexión. Ahora, ¿es una potestad de gravamen en la fiscalización administrativa? Sí, porque puede poner, digamos, representar una carga para el administrado que está siendo fiscalizado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el origen o hacia dónde va, ¿no? Esto que hemos hablado de la prevención, de la orientación, etcétera, ¿no? Justamente la administración, como tiene el encargo de la tutela de los intereses públicos, eso va muy de la mano con el despliegue de esta actividad, ¿no? Entonces, ahora, ¿es instrumental respecto a otras actividades? Claro. Nosotros hemos dicho que la fiscalización administrativa no es un procedimiento administrativo, no es un procedimiento administrativo ni es un procedimiento administrativo sancionador, y tampoco es la antesala para un procedimiento administrativo sancionador, y que no debería desplegarse la actividad de fiscalización con el objetivo de sancionar. Ahora, eso no quiere decir que el producto de esa fiscalización pueda ser usado en un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, por eso es que eso con mucho cuidado. Es una actividad instrumental respecto de otras, pero también es una actividad que posee una autonomía, como le hemos visto, ¿no? Y los administrados, pues, que duda cabe, tienen el deber de soportarlo, y además, ¿no? La fiscalización puede admitir la participación conjunta de otras entidades, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es que se decide fiscalizar y hacer estos planes de fiscalización? Por ejemplo, la Dirección de Gestión de Riesgos utiliza, ¿no? Ya con la incorporación de este capítulo, muchas de las entidades de la administración pública, y efectivamente la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE, utiliza estos análisis de riesgos para ver a quiénes va a fiscalizar en materia de contrataciones, y hace este marco de probabilidad por impacto y igual riesgo para que salga más o menos el tema de la fiscalización. Ahora, es importante, esto es importante porque, en primer lugar, porque cuando hay fiscalizaciones en materia de contrataciones del Estado, nosotros hemos visto que pueden coexistir, ¿no? Diferentes entidades que pueden entrar, Contraloría General de la República, el OSI, la OCE, etcétera, ¿no? Pero nosotros ahí, por eso es que tenemos que tener en claro cuáles son estas aristas primeras que se tiene respecto del concepto de fiscalización administrativa, para ver si es que lo están haciendo bien, para ver si es que están respetando la naturaleza de la fiscalización, la competencia de la fiscalización, de que no sean actuaciones previas de sanción, eso como primer paso, y ya luego ver los alcances, ¿no? En el caso de la Contraloría General de la República, por ejemplo, cuando hace auditoría del uso de los recursos públicos en todos los niveles de gobierno en materia de contrataciones del Estado. O la OSI también cuando hace una auditoría en cierta específica contratación. O el OCE cuando hace una supervisión de los procedimientos de contratación. Entonces eso hay que ver, ¿no?
Hay que ver también las particularidades de la entidad que está detrás, de la entidad que supervisa, ¿no? Contraloría General de la República, pues, tendrá, no sé, unos 3.000 servidores, ¿no? O si unos 25. El OCE en la Dirección de Gestión de Riesgos, creo que al 2016 éramos 66. Entonces, por eso es importante. Ahora, cada uno de ellos, por más que hablemos de este capítulo común de fiscalización, cada uno de ellos utiliza diferentes tipos de controles, sí, pero no dejan de ser fiscalización administrativa, ¿no? La Contraloría puede utilizar las auditorías previas, las posteriores, las de desempeño, las de riesgos, etcétera, ¿no? Igual el OSI o el OCE, ¿no? Que utiliza ya supervisión, control, sin auditorías, ¿no? Y los enfoques también podrían ser particularmente especiales, pero siempre con el tema transversal del enfoque de control de riesgos. Pues. Entonces, por eso es que es muy importante primero entender la naturaleza de la fiscalización administrativa, ¿no? Acá, como vemos, un poco para darnos cuenta acerca de cómo es que la fiscalización es diferente a un procedimiento sancionador. Si nosotros tendríamos acá estaría la fiscalización administrativa y acá estaría todo el despliegue de las actuaciones para ver si es que se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿no? Con lo que está mandado en el ordenamiento. Ahora, como ustedes saben, las actuaciones previas no son ni parte de la inspección ni parte del procedimiento sancionador, ¿no? Las actuaciones previas son, digamos, la facultad que tiene la administración pública para evaluar si es que va a aperturar un procedimiento o no va a aperturar. Es como una etapa intermedia de descanso en que la administración reflexiona si es que existen circunstancias suficientes para que aperture un procedimiento sancionador en base a los elementos que ya recabó en la etapa de inspección, en la etapa de fiscalización, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, sea cual sea la fiscalización en la que nos vemos incursos, específicamente en materia de contrataciones del Estado, lo importante va a ser que la información obtenida por la inspección, que no respete estos principios de los que hemos hablado, igualdad, proporcionalidad, legalidad, y que no respete la conceptualización misma de la fiscalización administrativa, no va a poder ser usada por la administración para basar una resolución posterior. Y si lo hace, esa resolución tiene que ser anulada. Muchas gracias, quedo atenta si es que tienen alguna consulta. Muy bien, doctora Mildred Valdivia. Bueno, deseo concluir expresando nuestro más sincero agradecimiento a nombre del portal jurídico, el diario El Abogado, doctora, por compartir sus conocimientos y perspectivas para nosotros el día de hoy. Ha sido una presentación sumamente enriquecedora y bueno, nos ha brindado una visión muy profunda, reflexiones acerca de la fiscalización en contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, quiero pedirle por favor a todos los presentes que no se vayan a retirar de